aplicación del conocimiento, y en el mío propio, desde el observatorio, desde la presidencia del observatorio, la bienvenida a acompañarnos en la mañana de hoy, ¿no? Nosotros tenemos en el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología en Venezuela un reto por delante con respecto a todos los temas que están relacionados con la vigilancia tecnológica. Para nosotros, el observatorio es un área nueva a desarrollar dentro del Observatorio de Ciencia y Tecnología en Venezuela. Es decir, el hecho de contar con alertas tempranas, el hecho de contar con análisis de coyuntura, por ejemplo, a propósito del análisis de patentes, o el contar con una cantidad de información previa que nos coloque a nosotros por delante de las decisiones y que nos permita a nosotros contribuir con la formulación de la política pública venezolana, tal como la ley nos lo otorga como competencia luego de la creación del observatorio, ¿verdad? Para nosotros es fundamental. Por lo tanto, el que ustedes nos acompañen desde la experiencia mexicana, que nos acompañen con estos temas que ustedes han venido desarrollando, pues para nosotros es fundamental, es un aprendizaje. Estos espacios, bueno, han sido creados, por supuesto, como todos, la mayoría de los países, hemos creado estos espacios de encuentro digitalizado a propósito de la pandemia, obviamente. Eso no ha limitado que nos veamos, que nos encontremos y que podamos compartir conocimiento a lo largo del mundo. Y eso es lo que nos ha llevado durante este año y tanto, bueno, a poder invitarlos, a poder manifestar nuestras propias inquietudes sobre algunos temas, nuestra necesidad también venezolana por conocer experiencias de otras personas y de otros países, y nos ha llevado pues también a que estas experiencias se divulguen de la mejor manera. Ustedes saben que nuestros foros, tal como los vemos y como hemos compartido en muchos otros espacios, para nosotros es importante que la divulgación científica sea no solamente a través de este medio, sino que también podamos verlo posteriormente, volverlo a visitar a través de un video y podamos leerlo para las personas pues que quieran a su vez tener un cuadernillo de debate que también está colgado en nuestra página. Por lo tanto, bueno, creemos firmemente en la divulgación científica y es lo que hacemos con estos espacios. Hay algunas personas que pues consideran que realmente no se da el debate como propiamente, ¿no? Porque bueno, por lo menos hoy tenemos casi 40 personas conectadas, es muy difícil generar procesos de debate en estas instancias. Pero sin embargo, creo que el conocernos, el encontrarnos, el poder experimentar estas otras formas de la práctica científica en diferentes latitudes, pero también en diferentes instituciones, hace que el debate entonces se genere a lo interno y que para nosotros sea una fortaleza a la hora de poder ofrecer a nuestras autoridades un espacio para la formulación de la política pública, ¿no? En el caso de hoy, nosotros nos acompaña Alejandro Zanelli, que está ingeniero químico, es maestro en administración industrial y es egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente realiza estudios de doctorado en finanzas y empresas. Ha sido profesor por más de 20 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente imparte diversas asignaturas a nivel de licenciatura y de posgrado. Y dentro de su experiencia laboral ha trabajado en diversas organizaciones públicas y privadas, destacando su labor de consultor y asesor en áreas relativas a la planeación estratégica, el emprendedurismo, el desarrollo de empresas de base tecnológica, la formulación y la evaluación de proyectos, gestión tecnológica y propiedad industrial. Igualmente podemos destacar que se desempeña como funcionario adscrito al Centro de Información Tecnológica de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde actualmente tiene como labor principal la elaboración de búsquedas del estado de la técnica, vigilancia y alertas tecnológicas, y brindar asesorías especializadas a inventores, participar en la revisión y evaluación de diversos proyectos innovadores, así como impartir pláticas, conferencias, cursos y talleres en materia de propiedad industrial en diversas instituciones. Él va a iniciar con nosotros
en la mañana de hoy. Y seguidamente va a estar con nosotros el ingeniero Héctor Iván Ramírez, que es ingeniero en aeronáutica, en el área de mantenimiento de aeronaves, de lo que fue la flota la mexicana de aviación, la flota mexicana de aviación, ¿verdad? Y ha participado en el apoyo de diversos proyectos de propiedad intelectual. También ha formado parte del equipo del Centro de Patentamiento del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero Guillermo González Camarena, en apoyo a la gestión de propiedad intelectual de los desarrollos de la comunidad estudiantil, docente y científica del instituto ante el INPI. Actualmente se desempeña como especialista de propiedad industrial en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, donde por su amplia experiencia desempeña investigaciones de tecnologías, principalmente de patentes, a lo que incluye todos los informes de vigilancia tecnológica, las alertas tecnológicas, los estados de la técnica y los acervos nacionales, entre otros. O sea que ambos ponentes estarán con nosotros hablando de las experiencias en México sobre este tema tan importante para nosotros como es el de vigilancia tecnológica. Entonces yo no les voy a restar más del tiempo y le voy a dar la palabra a Alejandro, que creo que es el primero que nos acompaña ahora en la mañana. Y bueno, bienvenido, tiene la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se escucha perfectamente? Sí. Muy amable. Doctora Grisel Romero, muchísimas gracias por esta grata invitación que nos hacen y bueno, es un honor para nosotros en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el poder participar en estos foros tan importantes de tanto impacto a nivel internacional y el poder compartir un poco de las experiencias que hemos tenido ya a través de tantos años en la labor de lo que implica la gestión tecnológica, la información de las patentes y los productos que hemos generado a través del tiempo, como son las vigilancias y las alertas tecnológicas. Para esto me voy a permitir, ya sin mayor preámbulo, el compartir mi presentación, si me permiten un segundo. No sé si me pueden confirmar que se ve ya la presentación en la pantalla, por favor. Se ve muy bien, se ve muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, bueno, el tema, como ya he comentado en un inicio, es vigilancias tecnológicas, experiencias en México. Entonces, conforme vayamos avanzando, voy a dar una pequeña introducción de lo que ha implicado el desarrollo de las vigilancias tecnológicas desde el punto de vista del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y bueno, como tal, yo daré las generalidades de lo que implicó el desarrollo del producto, el cómo se solicita, el cómo actualmente hemos tenido impacto dentro de nuestros usuarios. Y posteriormente mi compañero Iván ya les va a explicar sobre temas concretos, los detalles propios de las vigilancias tecnológicas, cómo las desarrollamos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Nos atrevemos a decir que son experiencias en México, ya que, como les voy a platicar en un momento, es este producto que data ya de algunos años, el desarrollo de las vigilancias tecnológicas en México, por lo menos en el instituto, empezaron en 2009 como una iniciativa de compañeros del Centro de Información Tecnológica. Ahorita les voy a explicar un poco más acerca de nuestro centro. Y se lanzó al público a principios de 2011 y a través de los años ha tenido un desarrollo, una evolución como tal la vigilancia. Y bueno, nos atrevemos a decir que hemos sido referencia, ya que hemos sido de los primeros en México en tener la iniciativa de implementar las vigilancias tecnológicas. Actualmente ya muchas instituciones, escuelas, incluso despachos privados ya ofrecen el servicio, pero creemos que la iniciativa que tuvimos en el INPI dio una referencia, un inicio que ha dado una importancia importante hacia la generación de nuevos productos en diferentes instituciones. Entonces, creo que tuvimos un impacto importante. Esto ha logrado que la importancia que se le da a este tipo de estudios vaya cobrando cada vez más importancia como va en el tiempo. Y vamos a ver que incluso para poder participar para algunos fondos de investigación y para poder tener acceso a otros recursos,
y las instituciones gubernamentales han implementado políticas sobre las cuales la vigilancia tecnológica es un requisito indispensable para poder acceder a nuevas y mejores expectativas con respecto a los proyectos de innovación, proyectos de investigación y desarrollo que se llevan a cabo. Entonces, bueno, dando entrada directamente, bueno, primero, una presentación muy rápida de lo que implica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, el cual representamos en este día. El INPI fue creado por decreto presidencial el 10 de diciembre de 1993 como un organismo público descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonio propio. De alguna manera reportamos a la Secretaría de Economía del gobierno federal y algunas de las facultades que cuenta el INPI es, primero, el otorgar protección a través de diversas figuras jurídicas. La forma en que reconocen al INPI principalmente es como un organismo registral donde se pueden registrar principalmente patentes y marcas. Sin embargo, hemos hecho un gran esfuerzo porque el instituto se vea realmente como un instituto y no nada más como un organismo en el cual vamos a registrar patentes y marcas. Y bueno, hay muchas más atribuciones, como es prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial, competencia desleal, y las sanciones correspondientes, promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias, cosa que estamos haciendo justamente en este momento. Y la parte 4, que es la que impacta justamente en el uso de esta información y en la elaboración de búsquedas y vigilancias, que es promover y fomentar la actividad inventiva, la transferencia de tecnología, y es ahí donde divulgar los acervos documentales de información tecnológica. Sabemos que es una obligación de los gobiernos que a cambio de ofrecer la protección a cambio bajo las diversas figuras como son las patentes, pues hay que divulgar esta información. Al momento en que nos dan la información ahí limpia, esta se pone a disposición a través de nuestras diferentes casetas. Para esto entonces les voy a hablar muy rápidamente cómo es el trámite de una solicitud de patente en México, que, bueno, cumplimos con algunos de los estándares internacionales, evidentemente somos parte del Convenio de París, entonces mucho de eso está estandarizado, pero bueno, las particularidades son que ingresa la solicitud de patente como tal, una solicitud donde se ponen los datos generales, inventores, titulares, nombre de la invención, acompañado de la memoria técnica, como saben, hay que describir entonces la invención a cambio de la protección. Pasa un examen de forma, este examen de formalidades justamente va a revisar que esté la información completa, que sea correcta, que cumpla con estos estándares para poder publicar esta información actualmente en los formatos electrónicos. Nuestras gacetas son electrónicas, se pueden consultar a través de un clic en todas partes del mundo que tengan acceso a Internet. Y entonces, pasando el examen de formalidad, se publica la solicitud, ya entra en el estado de la técnica y empieza entonces el examen de fondo, donde, bueno, el examen sustantivo, que como saben, bueno, se va a evaluar novedad, actividad inventiva, aplicación industrial. Y hecho esto, entonces, si cumple con los requisitos, se concede la patente. Pero entonces aquí hay dos partes importantes. El 3 y el 5 implica una publicación, que es poner información a disposición del público que vamos a ocupar justamente nosotros para elaborar nuestros estudios, búsquedas y vigilancias. Hubo un cambio en la ley en el cual, bueno, anteriormente únicamente se publicaba la solicitud de las patentes, ya actualmente se publican las otras figuras de protección que reconocen, como pueden ser los modelos de utilidad y los diseños. Estos antes se publicaban hasta que eran otorgados, si es que fuera el caso, pero pues viendo la importancia justamente de contar con información al día completa para seguir innovando, seguir creciendo, entonces ahora todas las figuras se publican, tanto la solicitud como al momento en que se conceden. Entonces, bueno, el sistema, como ustedes saben, es un doble beneficio. La idea es proteger y difundir para continuar con este círculo virtuoso que implica la protección y la innovación y la difusión de la tecnología. La idea es que, bueno, el proceso de innovación que implica crear nuevos y mejores productos de una manera diferente o de manera radicalmente con impacto en la sociedad para resolver los problemas que se dan, pues esto va a generar competitividad para las empresas. Las empresas que son competitivas necesariamente deben tener la seguridad para poder seguir invirtiendo en este proceso de investigación, de innovación y desarrollo,
que lo que van a sacar al mercado está protegido y no cualquiera se va a apropiar de ese conocimiento. Entonces, ahí el sistema de propiedad industrial en México da un pilar importante para que se pueda seguir innovando. Por otro lado, este pilar pues va a contribuir justamente a la difusión, porque la idea es, te doy la protección territorial temporal, pero al mismo tiempo vas a tener que difundir esa información. Pero esa información sabemos que va a entrar al estado de la técnica, este cúmulo de información actual que va a servir para poder seguir mejorando las cosas. Esa información se estudia, se analiza para poder seguir avanzando y por lo tanto alimenta el proceso de innovación que a su vez pues, nos hace más competitivos y hay crecimiento y desarrollo económico. Entonces, aquí se da este proceso como un ciclo, una hélice, un círculo virtuoso le llamo yo, que el sistema de patentes va alimentando y gestionando. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia entonces de generar conocimiento a partir de las patentes? Primero, contienen cerca del 70% de información tecnológica y mucho de este conocimiento únicamente se encuentra en los documentos de patente. Como les comentaba, es información organizada, catalogada y archivada por las oficinas de PI. Entonces, en México la información la tenemos estrictamente reservada en su momento, hasta el momento en que entra al estado de la técnica, pero entonces se cataloga y archiva para ponerla a disposición del público, como les decía, en formatos actualmente electrónicos. Los formatos son estandarizados, es decir, como somos parte de los convenios internacionales, la mayoría administrados por la OMPI, en México vamos a tener, cumplimos con estos estándares, por lo tanto una patente en México sabemos que va a tener exactamente la misma estructura que una patente, por ejemplo, en Europa o en Asia. Y pues actualmente nuestra información, como la de prácticamente ya todo el mundo, va a poder ser accesible vía Internet de manera gratuita. Nuestras gacetas ya están completamente disponibles en nuestro sistema de información de la Gaceta de la Propiedad Industrial, le llamamos en el INPI, donde se pueden acceder a toda la información que se publica de invenciones, de marcas y de otras fuentes. Y obviamente va a divulgar esto de la técnica en todos los cambios de tecnología con aplicación industrial. Sabemos que va a haber una aplicación, pueden entrar lo que se registra directamente al mercado, va a poder producirse, va a resolver, o bueno, tiene un potencial sobre el cual fue hecho y hay una expectativa de éxito. Aquí entonces les voy a hablar acerca del Centro de Información Tecnológica del INPI. El Centro de Información Tecnológica, CIT, que llamamos nosotros, para abreviar, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ofrece servicios al público que permiten el mejor aprovechamiento de esta información, principalmente contenida en los documentos de patente, pero vamos a ver que es importante dentro del estado de la técnica revisar tanto información de patente como de no patente, y nosotros tenemos recursos que les voy a mostrar en un momento para poder hacer estos análisis. El CIT nació, de hecho, con el INPI, tiene la antigüedad de 1993, donde se han desarrollado los productos, pero bueno, las vigilancias tienen un poco más de tiempo. Ahorita les voy a explicar cómo es que surgió la iniciativa de generar una vigilancia tecnológica. Entonces, bueno, el CIT va a ofrecer diferentes servicios en materia de información de patentes y de otras fuentes bibliográficas. Contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas que permiten dar una solución a las diferentes necesidades que se da tanto de investigación, proyectos de innovación en áreas tan diversas como pueden ser biotecnología, química, mecánica, eléctrica, diseños y todo lo que conjunte. Aquí la importancia es que como somos multidisciplinarios se puede trabajar muy bien en equipo, no hay tanto sesgo, se da objetividad a los proyectos que llevamos. Los primeros productos que son los más requeridos, de hecho, por los que nos conocen principalmente, son las búsquedas que hacemos. Contamos con 3 tipos de búsquedas principalmente, que son, por ejemplo, la primera, la bibliográfica, las búsquedas bibliográficas. La idea es obtener, por medio de los datos bibliográficos, que son los que se ponen como tal en la solicitud de la patente, información. Por ejemplo, nos pueden pedir el nombre de una empresa, es decir, queremos de esta empresa cuántas patentes tiene en México, en el mundo. Un inventor, cuántas patentes tiene tanto en México como en el mundo, puede ser con un número de un documento de patente, de solicitud de patente, prioridad de país, para saber en dónde está, en dónde se encuentra, qué miembros de la familia de patentes conforman a este documento que se está requiriendo.
Y, por ejemplo, búsquedas por medio de la clasificación internacional. Sabemos que la clasificación nos permite directamente sobre un problema técnico y solución técnica, como se está dando, poder encontrar tecnología precisamente ya clasificadas, es decir, un especialista, un examinador ya revisó esta patente, la clasificó y sobre esa clasificación se puede encontrar todo un grupo importante de tecnologías. También tenemos las búsquedas a partir de datos técnicos. Aquí el objetivo es localizar aspectos tecnológicos específicos que pueden ser la base para proyectos de investigación y desarrollo y determinar hasta cierto momento la novedad de tecnologías, pero lo más importante es identificar, por ejemplo, usos libres y herramientas de negociación. Aquí nos pueden pedir problemas que se dan cotidianamente en una empresa. Por ejemplo, tienen problemas para sellar una bolsa con base en un polímero, calor, etcétera. Y nos dicen cómo es que las patentes pueden solucionar este problema. Entonces, nosotros investigamos sobre las bases de datos de patente, les damos esta información y sobre ellos tendrían la posibilidad de implementarlo en su negocio, obviamente con la respectiva licencia, si es que estuviera protegido en México o si es dominio público en México, pues sin mayor restricción. Por otro lado, las búsquedas del estado de la técnica, estas que son, por eso de alguna manera, nuestro producto estrella, ya que es el que más nos solicitan. Aquí la idea, bueno, aquí pedimos a la gente que por favor antes de iniciar sus proyectos de investigación y desarrollo hagan y nos pidan una búsqueda de estado de la técnica para evitar reinventar hilos negros, para evitar que dupliquen trabajo y sus esfuerzos y recursos se vean malgastados, porque es muy común, la verdad es que es muy común y todo porque la gran mayoría de la gente desconoce como tal la información contenida en las patentes. Pero bueno, en el caso de que ya tuvieran algo desarrollado, por ejemplo, algo cercano a un prototipo, pues también les sirva para determinar si es que cumple de manera previa y somera los requisitos de novedad de actividad inventiva para que tuvieran más éxito al momento de ingresar su solicitud. Obviamente les decimos que nuestra búsqueda es muy diferente a lo que es el examen que se realiza como tal en la parte de fondo, pero les puede ayudar mucho justamente a mejorar lo que tienen, a darle ese plus que puede necesitar para que tenga mayor éxito al momento de llegar al examen. Y aquí, bueno, llegamos posteriormente al desarrollo del producto que nos trata el día de hoy, que son las vigilancias tecnológicas. Aun cuando las búsquedas que les presentamos son el pan de cada día, representan el trabajo que más y de manera cotidiana se presenta. Dijimos que era necesario tener algo más para que el pueblo México tuviera mayores oportunidades de crecer, de generar proyectos más exitosos a través del aprovechamiento de esta información que se tiene en las patentes y no únicamente a través de una búsqueda que, como pueden ver, tiene fines muy específicos en cuanto a problemas técnicos, detalles, el tener posibilidades de patentamiento. Queríamos algo más amplio, algo con mayor impacto. Y entonces nos pusimos a investigar, vimos entonces que empezaba el desarrollo de la vigilancia tecnológica y como tal, bueno, encontramos esta definición sobre vigilancia, que es una búsqueda sistemática y metodológica dentro del entorno de señales para identificar amenazas, oportunidades de desarrollo de innovación tecnológica. La fuente de esto es un sistema de gestión tecnológica, requisitos, es una norma mexicana sobre la cual ya habla en aquel tiempo, es una norma de 2008, acerca de lo que implica una vigilancia. Y por otro lado, tenemos lo que dice la norma, la UNE, la 166066, como tal de Madrid, las normas AENOR famosas del 2006, en el cual nos dice que la vigilancia tecnológica permite a una organización, independientemente de su tamaño, alertar sobre innovaciones científicas o técnicas susceptibles de crear oportunidades y amenazas, investigar hallazgos realizados para el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos, y buscar soluciones tecnológicas a los problemas en la organización. Entonces, con base en estas dos definiciones, decidimos crear nuestro producto de vigilancia tecnológica justamente con la idea de identificar dentro de todo el ambiente, de todo el sistema tecnológico que implica una tecnología que vamos a ver que es muy complejo, es un sistema, interactúan las partes y esas partes muchas veces, esa interacción no es tan clara de ver o no en el corto plazo. Y teníamos que crear
soluciones más a largo plazo, es decir, que esta tecnología tuviera impacto no únicamente en el corto, sino que fuera sostenible en el tiempo y que fuera un proceso dinámico. Entonces, ahí creamos nuestro primer producto con base en estas definiciones y entonces, bueno, a partir de la vigilancia, creamos también alertas tecnológicas y alertas tecnológicas complementarias. Las vigilancias como tal, les vamos a hablar, ahorita les presento más información, principalmente a diferencia de una búsqueda del estado de la técnica que implica todo lo que existe y que se ha creado a través del tiempo. Las vigilancias decidimos hacerlas 5 años. Aquí el cliente, el usuario puede elegir ese periodo, pero normalmente decimos que tiene que ser los 5 años últimos de la tecnología. Nos da un tema a tratar y ese tema lo vamos desglosando ya sea en conjunto con nuestro cliente, con nuestro usuario, o nosotros podemos dar esa propuesta de cómo dar hasta 10 segmentos para poder tener un panorama completo de ese tema tecnológico. Y con los últimos 5 años, nosotros definimos que podemos dar la información, primero porque es mucha información, entonces si manejáramos información de periodos mucho más amplios, sería muy difícil ya de manejar. Pero bueno, aquí estamos abiertos a lo que el cliente decida, es decir, es una recomendación que sean los 5 años. En el momento en que se entrega el informe, ahorita les voy a presentar algunos ejemplos de la vigilancia, bueno, se hace una reunión constantemente con el usuario para saber los avances, cómo se va requiriendo, cómo se va pidiendo y cómo se obtiene. A partir de la vigilancia, entonces, también creamos alertas tecnológicas, tanto la alerta como la complementaria. Aquí la idea es que nos alimentemos de la información que ya analizamos previamente en la vigilancia y podamos crear entonces alertas. ¿Qué quiere decir? Que constantemente, si alguien dice, oiga, yo tengo ya una vigilancia, me acaban de elaborar, ahora requiero saber si hay algo nuevo que esté modificando o cambiando esto que me han dado. Y entonces proponemos una alerta en el cual, a diferencia de la vigilancia, que son 5 años, aquí solo son los últimos 3 meses. Entonces, una vigilancia pero chiquita, actualizada, y podemos entonces brindar los últimos 3 meses lo que ha salido para que entonces tengan constantemente información actualizada. Aquí se puede seguir pidiendo información y aquí lo importante es que una alerta incluso se puede pedir sin necesidad de haber pedido una vigilancia previa. Se puede crear una alerta como tal con los últimos 3 meses de información y sobre eso se va a brindar lo que resulta. Obviamente es muy diferente porque el campo de acción de 5 años a 3 meses pues cambia de manera radical. Por eso recomienda primero vigilancia, luego la alerta y posteriormente como tal la alerta tecnológica complementaria. También son 3 meses, es muy semejante a la alerta tecnológica de la cual se origina. Sin embargo, para la complementaria sí se requiere el tener previamente por lo menos una alerta tecnológica solicitada para que sobre eso simplemente se vaya complementando. Y el servicio se puede pedir cuantas veces se requiera para que estas alertas complementarias sigan dando justamente ese semáforo sobre advertencias, amenazas, oportunidades que pueden ir surgiendo en el ambiente constantemente. Se hace un reporte, los documentos se clasifican, vamos a ver que hay una gran cantidad de información que se da. Más adelante vamos a ver ejemplos, mi compañero Iván va a dar ejemplos muy directos sobre el tipo de trabajo que hacemos, pero entonces la idea es tener además unas conclusiones sobre las cuales todos podemos ayudar a la toma de decisiones de las empresas, de las universidades. Hemos tenido mucho éxito con nuestro producto, principalmente en empresas, no tanto institutos o universidades, que sí nos han pedido, pero han sido menos. La gran mayoría han sido empresas o despachos consultores que justamente van a promover diferentes proyectos y las inversiones son altas. Entonces, ellos son nuestros principales usuarios hasta la fecha. ¿Qué trabajo hay detrás de las vigilancias tecnológicas? Bueno, de entrada vamos a analizar información de patente y no patente. Para esto hacemos uso de diferentes herramientas que tenemos en el INPI, tanto de las bases de datos gratuitas que existen como de algunas herramientas de pago que hemos contratado en los últimos años. Eso cabe mencionar porque al principio las alertas eran completamente con toda la información que surgía de los motores y bases de datos públicos,
Pero el momento en que encontramos algunas otras herramientas extra que aunque sean de paga, bueno, nos han ahorrado mucho tiempo y dinero, principalmente en la parte de procesamiento de información. Esto es parte de lo que hacen estos sistemas. Hacemos minería de datos, es decir, con la gran cantidad de información, de palabras clave que encontramos, vamos viendo primero su relación. Aquí se ve un pequeño diagrama con base en las clasificaciones. Hacemos mapas previos de información. Este mapa, por ejemplo, antes lo hacíamos con un sistema de open source, abierto. Ahora ya los sistemas informáticos actuales que tenemos de paga también lo hacen y lo hacen mejor y más rápido, pero nos dan información muy importante, ya que todos los datos que provienen de las bases de datos de patentes se pueden separar de acuerdo a los campos de cada uno de la información que está vertida en ellos. Es decir, ya el sistema previamente nos permite identificar sobre titulares, inventores, el tópico, las clasificaciones, y todo eso hace un procesamiento en el cual toda esta información vemos cómo interactúa, porque es una red, es un sistema. La tecnología como tal está relacionada a lo que hace alguien, hay alguien de manera adyacente que está trabajando, de dónde surgió la primera idea, quién invirtió el dinero para poder desarrollarla, si realmente llegó a una patente, si esta patente se concedió. Toda esta información la vamos gestionando y se forman estos mapas. Conforme más grandes son los círculos, implica que hay una mayor interacción, mayor influencia, y la cantidad de líneas que van entrando ahí. Esto es un diagrama de fuerzas. Mi compañero Iván les va a hablar un poco más de cómo lo elaboramos, cómo lo interpretamos. Pues nos permite ver en el largo plazo la forma en la que se ha desarrollado la metodología, la tecnología dentro del campo de innovación en el largo plazo. Y ya aquí es decisión del usuario ir, bueno, voy más a los seguros sobre las esferas más grandes, que es donde todo el mundo está trabajando, hay mayor seguridad porque la incertidumbre es menor, o me voy a los extremos donde los círculos son más pequeños, donde implica que hay mayor riesgo, pero hay menos gente involucrada, y si tuviera éxito, aunque el riesgo es mayor, sabemos que pudiera haber mayor recompensa porque esa podría ser una innovación disruptiva, a diferencia de las más grandes, que son informaciones progresivas. Todo esto se ve con estos mapas. Antes los poníamos a correr en sistemas de sistema abierto y nos tardaban en converger toda una noche, y de repente llegamos a la oficina para ver si ya había convergido, y de repente había un error y había que volver a hacer. Entonces era mucho tiempo. Actualmente esos problemas ya los hemos solventado. Obviamente hacemos un análisis de datos de manera más convencional, como puede ser generar tendencias por medio de gráficas, histogramas, de pie, de barras, en los cuales vamos combinando diferente información con respecto al tiempo, a los países en los cuales se originan, los países en los cuales se protege, de dónde son los inventores, y todo esto se va correlacionando porque además de ahí podemos ver quiénes pueden ser los proveedores de una materia prima, qué posicionamiento tienen las mayores empresas, quién compite o quién se alía con quién. Toda esta información se analiza, se hace un reporte. Todos estos reportes se generan a partir del software que ya tenemos contratado. Y bueno, aquí la idea es poner y acercar al usuario. Tenemos diferentes instrumentos, hemos hecho videos, tenemos trípticos, tenemos guías. Aquí les pongo, por ejemplo, una forma en la que les promovemos, en la cual decimos: solicita tus búsquedas, vigilancias y alertas. Les ponemos guías de usuario. De hecho, estas son las ligas que les ponemos a los usuarios para que vean lo que implica el producto, y sobre eso ya nos digan. Mucha gente lo llega a confundir un poco, a veces no sabe la diferencia entre lo que implica la búsqueda, la vigilancia. Una vigilancia cabe destacar, bueno, una búsqueda, dependiendo del tipo de búsqueda, pueden elaborarse entre 7 y 15 días hábiles, pero la búsqueda nos vamos a 45 días hábiles. Esta parte es importante porque mucha gente dice: oiga, es que es mucho tiempo, pero decimos, vean la cantidad de trabajo que implica, que requiere, y muchas veces incluso el tiempo puede quedar corto, aunque nos podemos ajustar a sus tiempos. Nos dicen: sí, es 45, pero me urge porque justamente la quiero para un recurso que tengo, y la convocatoria cierra antes. Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder dar el servicio y terminarla antes, y dar al mismo tiempo un buen servicio. Entonces, 45 días hábiles apenas nos alcanzan para dar toda esta información y todo este análisis que requiere. Aquí, entonces, bueno, vienen las guías de cómo solicitar las búsquedas, cómo se solicitan las vigilancias alertas, viene una descripción de lo que implica y cómo solicitarlo. Aquí es importante porque el INPI, mucho antes de que
la pandemia modificara muchas de las formas en las que trabajábamos, ya nos habíamos dado cuenta de la importancia de tener los servicios en línea. Y bueno, el INPI concentró dentro de tu cuenta PASE, así le llamamos, todos los servicios que se prestan. Entonces, los servicios de búsqueda y vigilancias y solicitud de alertas están dentro de todos los servicios. Aquí lo pongo en una flechita. Primero dices, bueno, les preguntamos a los usuarios, ¿tienes una invención y quieres saber si ya se registró, se publicó y demás? Solicita una búsqueda. Esto para que entiendan lo que implica el producto, que nosotros hacemos esta búsqueda de patentes. Y cuando le dan clic aquí en la búsqueda de patentes, encuentran todos los servicios que damos en el Centro de Información Tecnológica, las búsquedas que les explicaba anteriormente y la vigilancia y la alerta tecnológica. Todas se pueden pedir directamente en línea, se ingresan en línea y los resultados se trabajan y se pueden enviar directamente en línea. Es decir, los usuarios ya no tienen que ir con nosotros. Pero a diferencia de una búsqueda que no necesariamente debe haber interacción, porque es muy directo el tema, nos la solicitan y si haber mayor intercambio se recibe la información y se entregan los resultados. En una vigilancia sí hacemos una reunión previa para aclarar bien lo que se necesita, qué es lo que se pide, cómo se pide. Hacemos algo intermedio para que nos digan en estas reuniones que pueden ser virtuales, como estamos haciendo nosotros en este momento, si vamos bien con el avance, y luego una presentación final en la cual con el usuario hacemos un resumen y las partes más importantes, un informe ejecutivo para que vean la importancia, independientemente de que les vamos a dar todo el reporte completo con toda la información anexa. Les damos todas las patentes que encontramos, todos los documentos de no patente, más el informe y todos los reportes que implica, es decir, las gráficas y demás. Todo esto va anexo. Antes lo entregamos en un CD, ahora ya estamos buscando el cómo tener algo más para poder guardar la información y entregarla. Entonces, bueno, les damos un contacto por si tienen dudas, este es nuestro contacto y otro directamente para el sitio. Y bueno, aquí como introducción y a grandes rasgos platicarles sobre la vigilancia, cómo surgieron y a dónde llegamos. Por mi parte sería todo. Yo creo que aquí le daría la palabra a mi compañero Iván, que ya les va a explicar las partes detalladas de cómo hacemos las vigilancias, de la experiencia que hemos tenido en la elaboración, cómo es mejor el producto, cómo se entrega ya. Él les va a mostrar algunos ejemplos. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a mi compañero para que inicie con su presentación. Entonces voy a dejar de presentar, permítame un segundo. Listo. Iván. Gracias, compañero. Voy a compartir la presentación y me comentan si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver ahí? Nada más me confirman. Ya la estamos viendo, Iván. Ajá. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar esta presentación. Seré también voy a terminar la presentación, pues tendremos una sesión de preguntas. Vamos a darla así como vamos, el tiempo. Vamos a dar la segunda parte, Vigilancias Tecnológicas, Experiencias en México, parte 2. Bueno, pues yo quiero comentarles que hablar de este tema me produce una analepsis que me remonta a 10 años atrás o más en el tiempo, en donde una de esas mañanas que ya estábamos terminando las metas de mes, me llama uno de mis compañeros y me dice, oye Iván, antes de que te vayas, recuerdo que era un viernes, me dice, hay algo nuevo que va a salir por ahí y vete a platicar con un compañero que estaba por ahí en el área. Y me dice, oye, mira, es que hay un nuevo producto que estamos por desarrollar. Y ahí fue donde yo escuché por primera vez esta palabra de vigilancia tecnológica. En ese momento, pues yo me puse a pensar, pues, ¿de qué es? ¿De qué se trata, no? Ya con todo lo que les platicó mi compañero Saneli, ya ustedes tienen un marco de referencia sobre lo que se trata. Llevarlo a la práctica sí es un proceso, ¿no? Es todo un proceso que nos implica diferentes partes, ¿no? A modo introductorio, yo les recomiendo por ahí un artículo que se llama ¿Cómo podríamos pensar? De Vannevar Bush, de 1945. Este artículo de ¿Cómo podríamos pensar?
lo publica en 1945, es muy peculiar porque en ese momento este escritor se adelanta muchos años a lo que es nuestra época actual. Se habla de un dispositivo llamado Memex, así como lo oyen, Memex con X al final. Si ustedes investigan un poquito sobre este dispositivo, en aquel tiempo se hablaba sobre un dispositivo ficticio, hipotético, sobre una especie de escritorio con un par de pantallas por ahí, en donde de un lado tenían todos los archivos y otro lado tenía una impresora y por ahí la información de esos archivos se podía consultar y recuperar, ¿no? Era muy visionaria esta persona, puesto que estaba viendo lo que es hoy en día el proceso que hacemos sobre Internet, sobre buscar y recuperar cosas, ¿no? Él veía la posibilidad de que en el futuro iba a ser tanta la información que íbamos a estar manejando, que iba a ser un mar abrumador, ¿no? ¿Cómo íbamos a navegar en ese mar? Es más, incluso él hablaba de que en el futuro iba a haber gente que se iba a dedicar a trabajar de este tipo de cuestiones, de recuperar información. Él lo describe en ese artículo donde describe el Memex. Yo les recomiendo como una breve introducción. Cuando tengan tiempo, busquen por ahí el artículo y léanlo, ¿no? Yo creo que les va a dar un pequeño marco, ¿no? Sobre lo que es en nuestro tiempo. Particularmente en México, el proceso de las vigilancias empezó así. Eh, una primera parte platicando en equipo, y documentándonos de muchas cosas. Posteriormente nos empezamos a integrar en equipo, mi compañero Alejandro, mi compañero José Carlos, que anda por ahí, y un grupo de expertos en diferentes áreas, ¿no? Una de las cosas, como ya lo comentó mi compañero, pues es juntar un equipo ad hoc a cada caso, ¿no? Y sobre todo tiene que ser multidisciplinario, porque hay temas que a lo mejor en una buena parte pueden abarcar el área mecánica, pero a lo mejor existe una pequeña parte que involucra el área química, ¿no? O el área biotecnológica, ¿no? Normalmente las tecnologías son multidisciplinarias y por tanto también es importante un equipo de esa naturaleza. Pues bien, eh, en el INPI tenemos un área dedicada a esa parte, que es el Centro de Información Tecnológica, como ya se comentó. En ese centro pues, se cuenta con todas las instalaciones dedicadas para la investigación. Esa investigación es para materia de patentes, se tiene con infraestructura para operar a distancia. Eh, en efecto, esa infraestructura ya tiene muchos años, bueno, tiene varios años. Afortunadamente la pandemia no nos agarró desprevenidos y eso fue una de las ventajas de tenerla mucho antes de tiempo a que pudieran surgir estas eventualidades. Entonces es importante contar con una infraestructura y con un equipo multidisciplinario para poder trabajar con estos temas de vigilancia. Esto normalmente puede tomar cierto tiempo mientras se reúnen el recurso, el personal especializado, etcétera, etcétera, pero los resultados bien valen la pena. En ese sentido, cuando se trabaja en una vigilancia, el equipo, como decíamos, es multidisciplinario y puede abarcar diferentes tópicos, como lo estamos viendo en esta parte de la diapositiva. Y los temas, aquí yo les estoy poniendo algunos de los temas que pueden abarcarse en las vigilancias, pero solamente me estoy viendo enunciativo, más no limitativo. Y en ese sentido, aquí los temas que se destacan son algunos como mecánica, eléctrica, electrónica, química, biotecnología, computación, temas más recientes como inteligencia artificial, también pasando por temas como física, telecomunicaciones, transportes, aeroespacial, materiales compuestos, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, la vigilancia puede versar sobre cualquiera de estos temas y otros muchos más que pueden surgir sobre el camino. Es importante tener ya una metodología establecida. No se va a empezar de inmediato con esta metodología. Normalmente nosotros acá en México empezamos picando piedra, ¿no? Nuestros primeros análisis eran muy rudimentarios. Recuerdo que muchas veces algunas cosas las llegamos a hacer incluso en Excel, por ahí.
trabajamos incluso en Word por algunas cuestiones sencillas para hacer unas tablas muy sencillas, ¿no? Pero todo empezaba picando piedra, ¿no? Con cosas muy rudimentarias como lo llamamos acá. Sin embargo, con el tiempo, el proceso se va optimizando y eso permite que esa optimización nos permite ya hacer las cosas de una forma mucho más rápida, ¿no? Mucho más ágil. Pero siempre se tiene que partir con algo, ¿no? Y para poder establecer un proceso, es importante leer las normas como las que comentó mi compañero Sanel. Hay que leer las normas, documentarse bien sobre el tema, ver qué se está haciendo en otros lados del mundo, y sobre todo adaptarlo a una situación doméstica, como puede ser el país en donde uno reside, porque seguramente cada región tiene sus intereses muy particulares y sus formas de hacer las cosas, ¿no? Que son más ad hoc a la región, ¿no? Y en el caso de las vigilancias que empezamos en México, empezamos así, tomando en cuenta nuestro entorno, ver lo que se estaba haciendo en las prácticas a nivel internacional y con base a eso nosotros enfocarlo a algo más acorde a nuestra realidad. Bien, en el Centro de Información Tecnológica, como ya se comentó, existen varios servicios. Dentro de los que ya se comentaron, tenemos los servicios bibliográficos, como son a nivel nacional o internacional, así como los servicios técnicos, ajá, que es lo mismo, es hacer investigación, pero de naturaleza técnica, ¿no? Desde el nivel nacional al internacional, así como el estado de la técnica. Como se comentó, el estado de la técnica es uno de los más populares. ¿Por qué? Porque normalmente llegan los inventores a la oficina y en ese sentido dicen, oye, yo traigo este invento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en un estado de la técnica? Un estado de la técnica no es otra cosa más que un contraste entre lo que trae el inventor, lo que él está proponiendo, y lo que existe a nivel internacional. Eso es un estado de la técnica. En la parte superior de esta jerarquía tenemos las vigilancias y las alertas tecnológicas. En ese sentido, lo que son la vigilancia y las alertas tecnológicas, hacemos referencia ya no a un solo invento en particular, sino a un panorama tecnológico, a un panorama más amplio sobre un tema particular de tecnologías, ¿no? Es como pudieran ser polímeros de cierta naturaleza, drones, autos eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablamos de un panorama completo, ¿no? En ese sentido. Y normalmente se exploran las posibilidades que puede haber en este entorno tecnológico y más allá de ello, muchas veces cuando uno está en el proceso, detecta nuevas tecnologías que están por ahí surgiendo. Y en ese sentido, a lo mejor dices, oye, mira, tú me estabas pidiendo una tecnología a lo mejor para un medicamento, ¿no? Pero ¿qué crees? Que ese medicamento ya está en desuso y aquí el mismo análisis de la vigilancia nos lo dice. Encontramos unas nuevas tecnologías que están surgiendo por ahí y que pudiera hacer que si tú usas ciertos polímeros, puede ser mucho mejor. Y es lo que hoy en día se está usando, ¿no? Y de esa forma tú no estarías desperdiciando tu inversión si lo dedicaras al medicamento. Más bien, tienes que invertir en estos polímeros, es lo más recomendable, porque aquí vas a tener algo de más reciente uso y que está desplazando a las tecnologías que se tienen actualmente, ¿no? Eso es lo que te hace ver un panorama sobre una vigilancia tecnológica. En la complejidad de estos servicios que se tienen en el Centro de Información Tecnológica, aquí en este pequeño infografía, mostramos que la investigación bibliográfica es la parte más básica, ¿no? Es la parte más básica porque partimos de esos datos bibliográficos. No quiere decir que sea algo sencillo, ¿no? No es tan simple tampoco hacer investigación bibliográfica. Tiene su complejidad. Pero sin embargo, subiendo un poquito el nivel de complejidad, nos encontramos que está también la investigación técnica, ajá, donde en esa investigación hablamos más allá de un simple dato bibliográfico, sino ya vemos datos de tipo técnicos. Y en la parte superior de este pequeño diagrama encontramos las vigilancias tecnológicas, que combinan información bibliográfica e información técnica en un panorama más amplio que nos permite ver horizontes en el sentido.
Normalmente en la vigilancia se tiene comunicación constante con el usuario, ¿no? Esa comunicación nos permite hacer un producto que es ad hoc al usuario, ¿no? De acuerdo a las necesidades del usuario. Cada usuario es un caso muy particular y aunque estén investigando el mismo tema, siempre va a haber muchas diferencias. No es una vigilancia igual a la otra, aunque sean del mismo tema, porque cada usuario tiene sus necesidades particulares y sus intereses particulares hacia donde él quiere eh, investigar la tecnología. En ese sentido, eh, el servicio que hemos puesto al alcance del público es un servicio es un servicio muy particular porque aquí en esta tabla que ustedes están viendo, esta tabla es una tabla, una gráfica cualitativa, es cualitativa, de cómo es el servicio que ofrece el INPI en relación a otros entes, a otros actores. ¿Ah? Y del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos al usuario individual, ¿no? El usuario individual, cuyo uso para hacer investigación sobre una vigilancia podría ser privativo o privado, él tiene que hacer una enorme inversión en infraestructura física, personal, licenciamiento, etcétera. Entonces la inversión para este usuario puede ser muy enorme, ¿no? Por otro lado tenemos a las pymes. Las pymes también tienen cierta infraestructura física y personal y cierta inversión. Y para ellos puede ser mucho menor ese esfuerzo, ¿no? Eh, Ahí en medio tenemos a Limpi, en un momento hablamos de él. También por el otro lado, del lado derecho tenemos a la empresa mediana y grande, cuyo uso para estas investigaciones es privado. Entonces a ellos quizás no les cueste mucho trabajo hacer inversión, licenciamiento, contar con el personal, ¿no? Sin embargo, hacen un uso privado. Y también existen otros por ahí otros actores que lo hacen de uso público, sin embargo, también requieren meter mucha inversión, mucha infraestructura física, personal, y tener esos recursos para ponerlos al alcance del público. Lo que nos diferencia respecto a estos otros actores es que el INPI tiene la infraestructura, tiene el recurso y el subsidio para poder ofrecer al usuario estas herramientas que son costosas, este personal que es especializado, esta infraestructura que también está dedicada a la investigación, a un, a un, este, a un, a un costo accesible al público. Esa es la cuestión con el INPI. Poner todo esto de forma muy accesible al público de tal manera que puedan tener a su disposición herramientas sofisticadas, equipo especializado, de una forma muy accesible. Y eso es lo que ha distinguido al INPI a través del tiempo y por eso también nos hemos posicionado en ese sentido, ¿no? Darle este servicio y tener todo ello al alcance de las personas, de la gente de a pie. Los servicios que normalmente se hacen en ese sentido, tenemos normalmente muchos que nos piden a nivel nacional, que es una parte. Sin embargo, la mayor parte de nuestros usuarios les interesa la investigación a nivel internacional, ¿no? E investigación de naturaleza técnica. Y normalmente, ¿en qué áreas les interesa a nuestros usuarios, ¿no? Hacer este tipo de investigación? Bueno, les interesa en cuestiones como la química, la mecánica, la electrónica, los diseños principalmente, ¿no? También tenemos otros campos en los que se engloba esta parte, pero sin embargo, estos son los principales. Ahora bien, centrándonos en lo que es la vigilancia tecnológica, ya hablando un poquito más en concreto, les voy a platicar sobre algunos casos, ¿no? Concretos, sobre los procesos. Hablar de una vigilancia tecnológica es como les comentaba, es hacer una investigación de tipo internacional en un panorama tecnológico en un horizonte de 5 años consecutivos. Normalmente, estos 5 años, normalmente es lo más reciente. No quiere decir que todos los usuarios piden que sean los 5 años más recientes. Habrá usuarios
que les interesen años más antiguos, a lo más, digamos, podría haber usuarios que les interese los años de documentos de los años 60 quizás. ¿Por qué? Porque a lo mejor su interés no es tanto en desarrollar algo nuevo, sino también ver qué cosa ya ha caducado en relación a las patentes y decir, bueno, yo de aquí puedo explotar todo esto, ya caducó y podría yo explotarlo sin ningún perjuicio legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, los años en los que se centra la investigación puede variar, siendo la norma los años más recientes, los 5 últimos años de lo que se ha hecho en la investigación. Esta es una solicitud, lo que tenemos ahí. El solicitante normalmente la llena y selecciona máximo hasta 10 segmentos, ¿no?, de lo que va a investigar. A veces tenemos solicitantes que solicitan 5, otros solicitan 10, otros solicitan 7, depende de cada necesidad de usuario. Hay algunos que empiezan solicitando solo un segmento y cuando se va haciendo la vigilancia, resulta que detectamos que hay cosas ahí, entonces quizás se llega a ampliar un poquito la parte de los segmentos, ¿no? Y quede finalmente que la vigilancia se hizo en 5 o 7 segmentos. ¿En qué consiste entonces el proceso de la vigilancia? Pues miren, si yo les pudiera hablar de una analogía en este sentido, yo les diría que básicamente una vigilancia, una analogía muy burda, yo podría decirles que es un colador, una malla, un filtro. ¿De qué se trata? Pues es un filtro que nos permite tomar una enorme cantidad de documentos, filtrarlos y obtener solamente aquellos que son del interés, quizás no para nosotros, sino para el mismo usuario que los está solicitando. Aquí en este proceso que les estoy mostrando aquí, esto es básicamente lo que implica una vigilancia, ¿no? Partiendo de múltiples procesos, se analizan los resultados. Pero básicamente hay 3 etapas. Ajá. Una primera etapa, que es la recolección de todos esos datos. Una segunda etapa, que es la transformación de esos datos. Y finalmente, una última etapa, que es la visualización de esos datos, ¿no? Ya entrando un poco más en detalle, nosotros usamos un proceso similar a esto. Este es un proceso a grandes rasgos de lo que hacemos en el INPE. No es un proceso en detalle como tal, ¿no? Porque tampoco podemos hablar de eso en esta parte. Pero sin embargo, a grandes rasgos, este es el proceso que implica una vigilancia. En primer lugar, del lado izquierdo, superior de la gráfica, tenemos todas las bases de datos que tenemos aquí. Esas bases de datos tienen una enorme cantidad de datos. Pueden ser bases de datos públicas o privadas, ¿no? Lo primero es buscar y recolectar esos documentos, ¿no? Y una vez que nosotros hicimos ese barrido en cada base, obtenemos una cantidad de documentos, pero estos documentos no están puros. Ajá. Estos documentos no están puros. Hay que hacer un filtrado, una limpieza de esos documentos para posteriormente, una vez que los limpiamos, ya tenemos los documentos ya refinados, ya en su estado más limpio posible. Y esta limpieza, el criterio que lo gobierna, es el criterio que le interesa a nuestro usuario. Es decir, tampoco es el criterio que nosotros queramos, ¿no? También el usuario dice, oye, a mí me interesan los autos solares, pero concretamente a mí lo que me interesan son las baterías de los autos solares. Ah, perfecto. Entonces, de todos estos documentos, yo voy a limpiar únicamente hasta llegar lo que son las baterías de esos autos solares, por poner un ejemplo. Entonces, en ese momento ya estamos pasando a la limpieza de esos documentos, ¿no? Ya una vez que tenemos los documentos, hay que unificarlos en un archivo, en un formato que nos permita poder hacerle diversos análisis, diversas transformaciones y diversas gráficas de ese formato. Ya una vez que tenemos todo estandarizado, toda esa refinación, ya tenemos ese formato de manera uniforme, pasamos ya a lo que es el análisis de datos. Y entonces podemos extraer lo que son gráficas, lo que son mapas tecnológicos, lo que son diversos datos de acuerdo a la investigación que estamos realizando. Una vez hecho esto, pues ya tenemos la parte de las gráficas, el análisis, y ahora viene procesar esa información,
entender qué nos están diciendo esos datos, poder sacar resultados y conclusiones, y una vez que ya llegamos hasta ese punto, hay que preparar el reporte para la vigilancia. Nosotros normalmente, una vez que ya procesamos toda esa parte, hacemos nuestro reporte, que es el que ustedes ven del lado izquierdo, y además de ese reporte, le anexamos al usuario esos datos, todos esos documentos que están ahí, que recuperamos para que los tengan. Que la cantidad de documentos muchas veces puede ser abrumadora, ¿no? Yo recuerdo la última vez que hicimos, la última vigilancia que hicimos, si no, corríjanme, creo que entregamos arriba de 5,000 documentos, ¿no? Pero ya concretamente a lo que el usuario le está, lo que le está interesando al usuario. También tengo que decirles que una característica de las vigilancias que hacemos aquí es que estas vigilancias no pasan por internet, ¿no? De hecho, antes de la pandemia incluso, nosotros estos documentos no los compartimos por internet con el usuario, puesto que hay que tener cierta seguridad, ¿no? Sabemos que muchas veces lo que hay en la red pues puede estar plagada de un sinfín de delitos informáticos. Entonces nosotros sencillamente no pasamos esto por internet. Además que una vez que ya entregamos ya una vez que le entregamos la vigilancia al usuario, nosotros después de cierto tiempo la destruimos y no nos quedamos absolutamente con nada de esa información. ¿Por qué? Porque esa información puede ser estratégica para el usuario y por tanto nosotros no nos quedamos con nada de ello, lo destruimos totalmente para la mayor seguridad del usuario. Ahora bien, vamos a hablar de los mapas que se construyen. Ya una vez, ya que vimos el proceso general, vamos a hablar sobre los mapas que se construyen. Estos mapas, como pueden ser estos mapas tecnológicos nos dicen muchas cosas, ¿no? Hay que leerlos, también hay que saber interpretarlos y saber lo que estamos leyendo, lo que tenemos ahí en el mapa. No porque se vea muy bonito, digamos, ah, mira qué bonito, ¿no? Hay que saber de qué se trata ese mapa, saber interpretar qué está pasando ahí. En este caso, esto es un mapa de superficie. Ajá. Esto se construye con mucho de las cosas que van saliendo sobre el camino. A lo mejor aparece una tecnología que está muy concurrida en esa concurrencia que está pasando ahí, puede ser que esté emergiendo como si fuera una montaña enorme, ¿no? Como si fuera a explotar. En ese sentido es cuando tenemos aquí algún pico, alguna montañita, y cuando hay algo que apenas está surgiendo, pues lo vamos a encontrar quizás en un valle, ¿no? Estos son mapas que hay que explicarle al usuario y explicarle por qué las tecnologías están ahí en ese mapa precisamente y qué es lo que nosotros encontramos ahí. Otro tipo de mapas que existen también es, por ejemplo, los mapas de tipo grafo. Esos grafos lo que hacen es precisamente juntar nodos. Nodos donde concurren empresas o quizás nodos donde concurren tecnologías, ¿no? Esos nodos nos permiten ver cómo está la relación entre algunas empresas. Si, por ejemplo, vemos por ahí que hay dos nodos que están muy cerquita, puede ser que esas empresas estén o bien colaborando o estén en franca competencia sobre una tecnología muy similar. Ajá. Entonces, todo esto nos lo va diciendo, la lectura de esos documentos nos permite ver qué es lo que están haciendo estas empresas. Hay que leer bastante en las vigilancias, sí, hay que leer bastante y hay que hacer prácticamente una tesis de lo que están ahí haciendo esas empresas. Otro tipo de mapa, como este que están viendo, este es un mapa de clasificación de patentes. Normalmente cuando hay una tecnología o un grupo de tecnologías que están aflorando sobre el tema, el mapa nos los arroja. En este caso, el color amarillo que se visualiza ahí nos está hablando de que este es un grupo de tecnologías que está emergiendo de una forma muy notoria, ¿no? Hay un gradiente de color enorme en ese color amarillo, ¿no? Porque está bastante marcado. Pueden ser tecnologías que quizás estén emergiendo, pero sin embargo hay que leer de qué tratan los documentos que están ahí para poder analizar esa parte. Por otro lado, hay un sector color rojo donde está concentrándose una enorme parte de las tecnologías, donde está la mayoría de las empresas invirtiendo, ¿no? Pero se encuentran agrupadas en este sector rojo, ¿no? Diversificadas por las clasificaciones de patentes.
Otro ejemplo de esos mapas puede ser, por ejemplo, cuando les citamos a nuestros usuarios las líneas de tiempo. En esas líneas de tiempo, les mostramos aquí a nuestro usuario cuáles son las compañías que están saliendo y su tiempo de vida, ¿no? Puede ser que a través del tiempo, esta compañía sea muy nueva, por ejemplo, las que tenemos hasta abajo, que a lo mejor surgieron durante un tiempo, eh, empezaron a generar solicitudes de patentes, se concedieron estas patentes, sin embargo, con el tiempo quedaron inactivas en ese sector y quedan ahí, mueren esas patentes con el tiempo. Pero hay otras, por ejemplo, en la parte superior del mapa, donde hay empresas que empezaron generando solicitudes, posteriormente ya se le empezaron a conceder, las que son de color azul, y continúan hasta el día de hoy, ¿no? En el horizonte de tiempo. Entonces, estas empresas están bien posicionadas y también se lo mostramos al usuario, ¿no? Para que él vea que existen empresas que ya son conocidas en el sector y que también hay empresas cuyas patentes quizás ya hasta vencieron o ya murieron por ahí y que también él tiene que considerarlas si es que él estuviera analizando algún negocio por ahí y viera hasta dónde llegaron estas empresas. Otro mapa, por ejemplo, también es sobre los países, ¿no? Sobre esas tecnologías a través del tiempo, en qué países o en qué regiones se están desarrollando. Por ejemplo, una de las cosas, esta es una tendencia que yo he visto últimamente en los mapas. Normalmente, en las gráficas que ustedes tracen sobre tecnologías o la mayoría de las tecnologías, van a notar que China aparece y es un actor importante y es una constante en diferentes tecnologías. Además de las regiones que tradicionalmente son potencias en esos sectores tecnológicos, China cada día más se introduce en diferentes campos tecnológicos y se vuelve una constante, ¿no? Entonces, si ustedes les interesaría investigar qué cosas están haciendo nuevas, por ejemplo, en el sector de paneles solares, pues habría ver qué está haciendo China en ese sentido, ¿no? Porque también ellos están innovando. Todo esto simplemente se da a través de los datos, ¿no? Todo esto es una cuestión de datos, pero también hay que interpretar esta cuestión con mucho cuidado, ¿no? Hay que tener ciertas consideraciones eh, para evitar caer en una sobreinterpretación de algo que no es, ¿no? Decir, oye, yo veo aquí dos compañías juntas, ¿no? Pero no quiere decir que estén colaborando. Lo que pudiera pasar es que están en competencia, ¿no? Y sobre un producto muy particular. Entonces, ¿eso de dónde se lo concluye? De la lectura de estos documentos. Entonces, para toda vigilancia, pues, resumiendo un poquito, hay que contar con un equipo multidisciplinario, hay que contar con la infraestructura adecuada y también hay que contar con el criterio adecuado para poder entregar al usuario un informe correcto, un informe que sea ad hoc a lo que él necesita, ¿no? Y de esta manera, nosotros hemos evolucionado este proceso hasta lo que es el día de hoy. Pues no es un camino que digamos que se hizo de la noche a la mañana, pero se puede hacer, vale la pena el resultado y finalmente ese posicionamiento se va dando, el mismo trabajo va hablando sobre lo que es la investigación que se está haciendo aquí en México, ¿no? Hoy en día consideramos que no somos los únicos que hacemos vigilancia en el país, sin embargo, la calidad con que lo estamos haciendo y la cantidad de infraestructura que hemos invertido en ello nos ha permitido posicionarnos en ese sentido y podemos ofrecer hoy en día un buen producto a la comunidad, ¿no? Y sobre todo a las personas que lo requieren de una forma mucho más accesible como lo pudieran hacer otros actores. Pues bien, estos son algunos de los procesos de los que hablamos en la vigilancia. Hay otros mapas, por ejemplo, también que les interesan a los usuarios, como pudiera ser incluso cómo van cambiando las clasificaciones de patentes a lo largo del tiempo. Esto también es interesante ver, porque podemos ver cómo las tecnologías que van surgiendo en un momento dado pueden tener un auge, ¿no? Como son las esferas que tienen mayor volumen, eh, pero también pueden tener, después de que tuvieron su auge, también van cayendo en desuso, como el ciclo de vida de cualquier tecnología. Estas tecnologías van creciendo, llegan a un máximo y posteriormente
empiezan a decrecer porque empiezan a salir otras nuevas tecnologías que las van reemplazando, ¿no? Tan solo consideren el caso de los celulares, donde es un área donde constantemente se innova, y hoy en día el modelo que ustedes tienen de su celular, a lo mejor en 2, 3, 5 años ya dejó de ser y pasa a ser un celular obsoleto, ¿no? Y esto es algo parecido a lo que vemos en esta gráfica, con cualquier tipo de tecnología. Llega, aparece, empieza a crecer, se desarrolla, tiene su máximo y posteriormente empieza a desvanecerse. Pues bien, hasta aquí llega esta presentación que les hemos preparado mi compañero Sanel y yo. Yo cierro con esta parte sobre el Centro de Información Tecnológica. Normalmente tenemos a disposición de todo mundo este enlace. Se los dejo por si quieren consultarlo. Y normalmente nuestra frase que ponemos a nuestros usuarios es esta: tienes una invención y quieres saber si puedes protegerla, conoce el entorno tecnológico de tu invención. Solicita una búsqueda del estado de la técnica a los servicios del sitio. Pues esta es la frase con la que yo los dejo. Y hasta aquí llega mi presentación. Les agradezco su atención y su tiempo. Y bueno, creo que vamos a pasar de aquí a una parte de preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Iván. Perdona que los tuteé, pero de verdad que ha sido muy agradable la participación, y bueno, me siento cómoda para llamarlos por su nombre y no ingenieros y magísteres y esas cosas, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Fíjense, hay un conjunto de reflexiones que las personas que han venido escuchando, bueno, llegamos a 47 personas, que ha sido una audiencia bastante importante, ¿verdad? Y hay elementos que tienen que ver con el orden tecnológico y otros que tienen que ver quizás, creo que todo es político, pero creo que tiene un énfasis más político que tecnológico, ¿no? Y unos internos, sobre todo de la forma como ustedes generan y procesan la información, ¿no? Le agradezco de antemano a nuestro compañero Sergio de nuestra gerencia de comunicaciones, quien nos colgó el enlace para el libro que nos recomienda Iván, sobre cómo podríamos pensar. Lo tienen allí en el chat para que lo puedan obtener las personas que lo quieran tener de inmediato la información, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay, bueno, les preguntan a ambos, porque no hay una persona en particular, bueno, ¿cuál es el software que utilizan para hacer el análisis de datos? Y vinculado al software que utilizan, entonces están preguntas como, bueno, ¿por qué decidieron pasar del software, de un software abierto a un software privativo? Creo que ustedes mencionaron algo que tenía que ver con el tiempo de procesamiento para poder dar las respuestas que ustedes estaban buscando, pero bueno, les hacen la pregunta a ver por qué pasaron de uno a otro, ¿no? Igualmente, hay algunas preguntas vinculadas al software que tienen que ver con vamos a decir, la seguridad de la información que se maneja. Yo sé que Iván mencionó algo referido a que no lo pasan por internet, pero el procesamiento se hace de alguna manera. Entonces, al procesar la información, esa información está en servidores locales o está en qué tipo de servidores. Hay personas que mencionan que pueden estar en la nube, hay personas que mencionan que puede estar en servidores locales, y de eso dependería la seguridad del manejo de la información que se está dando allí. No solamente la seguridad del resultado de la información, sino la seguridad de quien termina procesando al final la información, ¿no? O sea, la procesan ustedes, pero también hay alguien que está procesando en esos servidores que son privativos, ¿no? Y que, bueno, sabemos que de eso tenemos una historia importante de injerencia en toda la información que procesa el mundo, ¿no? Y que está allí siendo vista por muchos ojos, no solamente por nuestros equipos, ¿no? Igualmente, en el caso del software abierto que utilizaban, ¿cuál era el que usaban antes? También les preguntan ese dato allí, ¿verdad? También hay ya les digo,
el tema de, porque son largas las presentaciones, les digo, las preguntas, ¿no? Los riesgos cibernéticos, que es lo que les estoy diciendo, vinculados con el servicio de vigilancia, y el equipo que ustedes utilizan a lo interno, ¿no? Entonces allí, por supuesto, el equipo que ustedes utilizan tiene que ver con el talento que está dedicado a eso. O sea, ¿cuál es el perfil de la gente que tienen ustedes para eso? Ustedes hablan de un equipo multidisciplinario, pero estamos seguros que en los equipos multidisciplinarios siempre hay un énfasis, ¿no? Necesitamos más de este tipo de personal que de otro, con algunas características, ¿ok? También hay unos temas que están referidos a algunas cosas sobre el compañero que habla de la política científica. Ya se los busco porque estoy dando vueltas tratando de unir las preguntas, ¿no? El compañero Juan Bastidas nos habla de la persona que usted mencionó en el libro que recomendó, que es Vannevar Bush, y hace un comentario sobre un documento que se considera que el documento que da inicio a la política científica y tecnológica, con lo cual es importante entonces también buscar allí información sobre ese tema, ¿no? Con respecto al Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, también nos hacen una pregunta, ya se las contesto, pero bueno, en términos generales, hay alguna inquietud sobre las patentes para organismos genéticamente modificados, que implica este tipo de patentes en el caso de la vigilancia tecnológica. Lo asocian con la política norteamericana. A ver, y finalmente, si el servicio de vigilancia tecnológica está arancelado, mencionan aquí. Por allí se los dejo en principio, aunque yo creo que ustedes le dieron un ojito también a los chats. Y entonces, bueno, les doy la palabra para que nos complementen las presentaciones con estas inquietudes de nuestra audiencia. Muchas gracias. Grisel, bueno, Iván, ¿empiezas o empiezo yo? Como gustes, compañero, ahora sí. Ahí Perfecto, es que sí, para sí repartir. exactamente, son muchas. Bueno, yo creo que nos vamos complementando conforme vayamos contestando las diversas preguntas. Como decíamos al inicio, cuando inició el producto, el primer servicio allá 10 años atrás, lo hicimos primero pensando en los recursos que teníamos y de alguna manera, como eran pruebas, pues teníamos que hacerlo lo más económico posible, tanto porque no teníamos en ese momento pues, mayores recursos e instrumentos para poder llevar a cabo todo el análisis de información. Nos llevaba mucho tiempo que generamos los primeros a partir, como mencionábamos, de toda la información en las bases de datos y motores de búsqueda oficiales principalmente. Y pues ocupábamos Office, que era lo que teníamos a la mano, las herramientas de Microsoft, PowerPoint, Microsoft y especialmente Excel para poder hacer el trabajo. Hacíamos todas las gráficas por medio del análisis de Excel. Teníamos que separar primero las bases de datos separados por comas y de ahí entonces encontramos y probamos varios softwares de programas abiertos, especialmente para la parte de mapas de fuerzas globales. Mi compañero Iván fue el que encontró el Gephi, si recordarás, que era el software abierto, muy accesible, hacía cosas maravillosas, sin embargo, era lento, era tardado, tomar la información era muy compleja. Por fortuna, conforme fue avanzando el tiempo, bueno, el producto iba mejorando, ya íbamos, la curva de aprendizaje nos permitía ya hacer esto de una manera más rápida y expedita y tener experiencia ya en cómo ir elaborando cada vez un producto mejor y ad hoc al usuario. Y tuvimos la suerte de que el instituto decidió contratar una licencia de un software de paga. Normalmente no lo mencionamos en las presentaciones para que no pareciera que estamos promocionando este software. Sin embargo, en la presentación de mi compañero Iván aparece, por ahí lo vieron, ahorita vemos si nos permiten dar el nombre. Y la ventaja que tiene esto es que, bueno, no fue un software especial que contratamos para las vigilancias y para las búsquedas. De hecho, nos pidieron primero probar varios, hubo varios proveedores que nos dieron la opción, nos
Probamos diversos de estos, tanto para nosotros como para el área de patentes, para la parte de examen correspondiente a la patentabilidad. Y en conjunto se decidió contratar uno que a nosotros nos cayó muy, muy bien porque en la recuperación de datos sí nos permitió bajar el tiempo de una manera considerable, pero la parte que específicamente nos ayudó, que es algo que solo tiene el Centro de Información Tecnológica, es el módulo de análisis, el Analyzer. Ahí lo puso en mi compañero Iván, se genera un archivo TDA, y sobre este se puede correr el tiempo en que converge el algoritmo es mucho, mucho menor que con los softwares abiertos, y nos permite interactuar y generar, limpiar la información y generar los entregables mucho más rápido. Nos permiten entregar cosas que antes no podíamos hacer, que eso también es importante, y con mayor facilidad de toma de decisiones nos acortó entonces el tiempo y nos dio un producto mejor. Ha valido mucho la pena, aunque sí hay que considerar que este módulo Analyzer, esa parte se cobra aparte, es más caro como tal que el buscador. Es local, por ahí vi que preguntaban. Todo el análisis es completamente local, no hay forma de que interactúe en la nube nada del servicio, y como les comentábamos, todo se entrega de manera personal, aunque se puede solicitar de manera electrónica, se entrega de manera personal, y esta información después de un tiempo se destruye porque es una gran inversión la que se hace y no podemos arriesgar a nuestro usuario. No sé si quieres complementar algo ahí, Iván. Sí, por supuesto. También comentar, por ejemplo, si en un dado caso se vieran limitados en los recursos y ustedes quisieran acudir a la opción de software abierto, he de comentarles que existen muchas opciones. Tan solo pónganse a ver ahí, teclear ahí software abierto de análisis de datos. O sea, como por ahí alguien mencionó el Google Analytics, pero hay mucho más que esto. Hay muchos software que hay por ahí. Nosotros estuvimos probando varios y cada uno yo les podía decir que tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas. Pero así nada más por citarles algunos, yo les podría citar el Payek, el Tulip, el Google Analytics, alguien por ahí ya lo mencionó, pero ese es uno de tantos. Pero hay muchos, o sea, yo creo que hay bastantes opciones el día de hoy a como los teníamos en aquella época, ¿no? Pero yo creo que hay más software. Yo creo que también una de las cosas importantes, yo creo que definir es limitar, ¿no? Entonces yo tampoco quiero limitar a expresar a que limítense este software. Yo creo que la invitación es al contrario. Busquen qué otras opciones hay en el mundo del software abierto y qué ventajas tienen y qué desventajas tienen. Pero sin embargo, lo más importante es que les sirvan a sus propósitos, a su entorno local, porque eso es lo que más va a ayudar a que optimicen su trabajo, ¿no? Va a haber muchas opciones, pero deben encontrar la que sea más ad hoc a sus necesidades. No podemos hablar de que exista una solución general en los softwares. Hay muchas soluciones. Lo importante es encontrar cuál es la que más es ad hoc, a la que más les va a ayudar a solucionar las necesidades que ustedes tienen. Eso es, y complementando con lo que dijo Sanely, en efecto, el trabajo se hace de manera local. Esto no pasa a la nube, pero también una de las cosas es que las cosas se segmentan, ¿no? O sea, tampoco es meter todos los huevos en una caja, porque podemos tener ahí riesgos, ¿no? Con el robo de información, sino hay que segmentar para que la información no esté conectada y de esa forma no vengan aquí algún hacker por robarle su información. Diga, oye, yo tengo esta parte de información, digo, no te sirve de nada tener esta información porque no está conectada con lo demás, ¿no? Entonces siempre la segmentación es lo que permite, lo que les puede dar mucho más seguridad en ese sentido. Y así nosotros hemos procurado hacerlo, tanto para seguridad nuestra como seguridad de nuestros usuarios. Claro. En lo que respecta a los equipos que conforman la elaboración de las búsquedas y vigilancias, aquí la fortuna es que el SIT del INPI cuenta con un equipo multidisciplinario, como vimos, de todas las áreas que corresponden a las principales tendencias que se están buscando actualmente. Pero es un equipo conformado desde hace mucho tiempo. Hay gente que tiene más de 20 años, los más nuevos tendrán 10 años. O sea, es un equipo muy bien conformado, nos conocemos perfectamente. En el caso de las búsquedas, pues es un trabajo individual que corresponde a cada uno como especialista, pero ya en el caso de la vigilancia es una parte muy dinámica porque se nombra un líder que se nombra con respecto a las características específicas de la vigilancia. Es decir, aquí se requiere esto, y entonces tú vas a ser el líder.
En cuanto al perfil de los especialistas en el CID, bueno, es gente que tiene carrera universitaria en alguna de sus áreas y la mayoría de nosotros cuenta con algún tipo de especialidad o posgrado para poder también analizar tanto la parte técnica como cuestiones que conllevan la planeación estratégica, comerciales y demás. Entonces, como comentaba, el líder se nombra de acuerdo a la necesidad que en ese momento surja. Entonces, de acuerdo a la vigilancia, el líder es diferente. Se nombra especialistas, se divide el trabajo con respecto a la recuperación, al análisis. Antes, bueno, algunos hacían la recuperación, otro análisis. Ahora se decidió que el que recupera la información también hace el análisis. Y posteriormente, ya para la consecución y la concentración del resultado y el informe final, ahí es un trabajo en el que todos en equipo estamos deliberando, hay lluvia de ideas, se conforma por todos, ¿no? Cabe mencionar que mi compañero Iván es muy curioso, él es el experto en análisis, es el que nos da más ideas con respecto al software y mira, ahora tenemos esto, ahora podemos agregar esto. Es muy inquieto, hay que reconocerle su labor en el desarrollo y evolución de las vigilancias, pero como pueden ver es un trabajo en el que todos colaboramos, el perfil, decíamos, es importante, pero lo más importante es que es un grupo que ya nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras fortalezas y aunque este grupo, por desgracia, se ha ido reduciendo un poco con respecto al tiempo, bueno, seguimos siendo los necesarios para poder brindar este servicio totalmente y de acuerdo a lo que se requiere. Por otro lado, bueno, ahí sí no sé si en ese tema quiera ahondar algo mi compañero, que de hecho lleva mucho más tiempo haciendo esta labor que yo en cuanto en el SIT, llegó un poco antes que yo a hacer búsquedas, aunque empezamos juntos con las vigilancias. Pues sí, particularmente sobre este caso de las vigilancias, yo creo que es un trabajo que pues no ha sido de un servidor por completo. Yo creo que ha sido siempre un trabajo en equipo, porque uno siempre no tiene su visión, pero yo creo que esa visión se ve enriquecida por otro componente del equipo, como puede, por ejemplo, Alejandro, José Carlos, ellos luego tienen otra visión. Yo creo que la retroalimentación de esas ópticas nos permiten tener un panorama más enriquecido cuando uno está haciendo el análisis, ¿no? Y yo creo que toda esa parte, como siempre, yo creo que es un trabajo en equipo. No es algo que alguien pudiera hacer de forma solitaria. En un inicio, déjenme platicarles, que en un inicio, cuando hacíamos el diseño, probamos muchos programas, ¿eh? Estuvimos calando diversos software, etc. Y en un inicio habíamos hecho la vigilancia, la habíamos como planeado para que una sola persona la hiciera. Pero sin embargo, vimos que sobre la práctica, que esto no era factible. ¿Por qué? Por lo que les acabo de comentar. Entonces, si ustedes están pensando implementar este servicio en sus países, yo les recomiendo que no se limiten a que una persona lo haga todo, sino que sea un trabajo de equipo, porque es lo que va a permitir enriquecer ese trabajo. Nada como el trabajo en equipo y sobre todo si son personas que se conocen desde hace años, eso les va a permitir mucho optimizar los tiempos porque van a poder trabajar de una forma más ágil, más rápida. ¿Por qué? Porque precisamente es gente que ya tiene mucho tiempo trabajando junta y pueden lograr este tipo de proyectos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, el tiempo nos ha dado experiencia, como digamos, la curva de aprendizaje ha sido conjunta, importante, y creo que nuestro producto ha evolucionado muy bien y ha sido muy bien aceptado. Preguntaban por ahí del arancel. Bueno, todos los productos del INPI como tal tienen un impuesto al valor agregado. Sin embargo, también todos los productos, incluyendo la vigilancia, pueden ser deducibles de impuestos al 100%. Y si son parte de alguna convocatoria o programa, se cubre el costo completo de la vigilancia por parte del concurso o de la convocatoria respectiva. Comentaba algo muy rápido de los organismos genéticamente modificados. Bueno, eso es un tema controversial. Como saben, a través del tiempo el patentar organismos vivos ha sido complejo, la ley cambia. No conozco muy bien los cambios que ha hecho Trump. Sin embargo, bueno, la idea es que la patente nos ayude a seguir difundiendo la información, porque de esto es como se alimentan nuestras búsquedas y nuestras vigilancias. Entonces, esperemos que el impacto que tengan estas nuevas políticas pues no nos afecten. En realidad no sabría decirlo con exactitud,
pero pues, la idea es que se siga difundiendo la información y que podamos contar con ella. La parte de biotecnología, aunque no ha sido la mayor parte de las vigilancias que nos han pedido, cada vez va teniendo mayor repercusión y bueno, sobre eso tenemos que prever un poco más en el futuro. No sé si quieren comentar algo por ahí. Sí, ahí quería compartir también parte de alguna de las reflexiones que alguien también mencionó. ¿Cuáles son las áreas más frecuentemente solicitadas? O sea, hay algunas prioridades, me imagino. A ver, ¿cuáles son las más solicitadas? De hecho, mi compañera me presentó una diapositiva donde venía ya los números respectivos, pero bueno, hay mejor que los comente directamente. Sí, frecuentemente esa diapositiva que les mostré, las que más citan son área mecánica, área eléctrica, área de química y diseños industriales. Claro, porque es una mirada empresarial. Así es. Claro. Así es. Justamente. De hecho, de manera particular nos han pedido, bueno, sin meternos en cuestiones de confidencialidad, mucho de energías renovables, energía solar, por ejemplo, ha sido algo que nos han pedido mucho, automóviles eléctricos, en cuanto, bueno, ya el futuro de las celdas de combustible también nos han pedido bastante. Entonces, esa tendencia hemos visto que se da de manera constante, porque además, cabe mencionar que estos usuarios son los que piden nuestra vigilancia y además nos llegan a pedir la alerta para decir, oye, ¿qué más necesitamos, no? Entonces, creo que esa tendencia es la que sigue, la de tecnologías limpias y energías renovables. Déjenme, les comento una pequeña anécdota. Cuando estábamos preparando algo sobre este tipo de tecnologías, en especial recuerdo que se hablaba de autos eléctricos y todos de entrada pensábamos que pues eso era algo reciente, ¿no? Una tendencia, ¿no? Por naturaleza, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, fíjense que una cosa que me sorprendió a mí cuando estaba investigando, y incluso fue tanto el caso que me asombró, que lo puse como portada de la vigilancia, encontré una patente por ahí de un auto eléctrico y muy bonita. Sin embargo, lo sorprendente es que esta patente era del año 1800, del siglo pasado, de un auto eléctrico, ¿no? Entonces, son cosas que uno va descubriendo. Más les comento así como una anécdota, y yo me quedé sorprendido, ¿no? Dije, oye, mira, le dije a mi jefe, mira qué bonito esta patente del 1800. Dice, oye, ¿por qué no la ponemos como portada, ¿no? Para que la vea de entrada el usuario y note desde cuándo existen este tipo de tecnologías, que en este momento esa patente ya había caducado, ¿no? La pudiera incluso aprovechar el usuario, ¿no? Pero son cosas que uno se va encontrando en el camino de este tipo de investigación. Bueno, excelente con las aclaraciones que nos hacen. Y de verdad que yo quisiera como cerrar un poco la participación de hoy, haciendo hincapié en algunos elementos más de orden político, ¿no? De política científica, porque el Observatorio Venezolano, bueno, tiene una competencia directa en materia de formulación de política pública, de ciencia y tecnología para el país, con lo cual la experiencia que ustedes nos revelan, independientemente de que esté siendo más solicitada o que hayan unas prioridades desde la mirada de la empresa, que es quien constantemente está haciendo innovaciones, pero innovaciones obviamente con sus intenciones propias de mayor rentabilidad y generar nuevas necesidades, incluso que no tenemos, pero que nos las crean, etcétera, ¿no? Creo que eso es parte de la lógica del empresariado y yo lo diría, independientemente que uno esté buscando otras cosas, pues es la lógica del empresario, ¿no? Nosotros hacemos la analogía con los temas que para nosotros son fundamentales en el país. En este momento, lo que es alimentación, salud y telecomunicaciones para nosotros son prioridad nacional, con lo cual orientamos nuestras búsquedas y nuestros análisis a esas tres áreas, ¿no? Que se ven en este caso para Venezuela particularmente, son prioridad no solo por un tema de pandemia, sino por todo un tema de bloqueo que venimos viviendo desde hace algunos años. Entonces, obviamente, todo lo que tiene que ver con alimentación, con el tema de telecomunicaciones, pero no solamente telecomunicaciones para las conectividades, sino en términos generales, todo lo que tiene que ver con tecnologías para la comunicación,
que además tienen una altísima dependencia tecnológica de producción y de elaboración de otros países, evidentemente para nosotros es fundamental generar innovaciones en esa materia. Innovaciones para alimentación, innovaciones para tecnología de comunicación e innovaciones en el caso de salud, que se ven incrementadas estas últimas, por supuesto, con el tema de la pandemia o con toda la situación de pandemia que vivimos a nivel mundial. Entonces, aquí la conducción de la búsqueda de información tiene que ver, por supuesto, con una prioridad nacional y no necesariamente empresarial, independientemente que la solución o la estrategia que se pueda asumir posterior a la búsqueda, luego que la información está dada, sea de asociación con algún sector industrial o empresarial, público, privado, nacional o internacional. Pero esas son decisiones que son posteriores a la búsqueda inicial. Entonces partimos, por supuesto, de la prioridad nacional para poderle dar apoyo a la toma de decisiones que se requieren, por supuesto, en el país, ¿no? Entonces, claro, todos estos elementos que ustedes nos comparten hoy, para nosotros son fundamentales porque hacemos la analogía inmediatamente. Creo que son procesos y metodologías que son completamente aplicables independientemente de quién solicite, independientemente de a quién vaya la información, y por supuesto con la discusión política de fondo, con esa claridad, entonces evidentemente uno va a la búsqueda de información y bueno, tendremos los cuidados que tengan que tenerse en términos de manejo de la información para no incurrir en ninguna de los riesgos cibernéticos de los que mencionaba los compañeros que nos estaban escuchando en el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo les doy de verdad las gracias, que ojalá mantengamos el contacto para seguir intercambiando experiencias. Nuestros próximos y primeros, ustedes tienen 10 años, nosotros pues estamos iniciando en este proceso de vigilancia tecnológica. Yo me voy a copiar de Iván y les voy a contar que cuando nos hablaron digo yo me voy a copiar de él como para contarles una anécdota que tiene que ver con el tema de biotecnología, ¿no? Y cuando nos pidieron hace algunos años que hiciéramos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hiciéramos un análisis sobre algo que se llamaba biotecnología y que bueno, que pareciera que no lo estábamos viendo mucho nosotros y que qué pasaba con eso, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que no tenía ni la menor idea de lo que era biotecnología. Yo en mi mente no sabía qué era eso y me estaban pidiendo que investigara sobre, bueno, qué era biotecnología. Y en aquel momento la herramienta que utilizamos fue la prospectiva. Nos ubicamos en los estudios prospectivos para identificar todo lo que significaría el futuro de la biotecnología y cómo nosotros empezábamos a desarrollar estrategias que dieran paso al desarrollo biotecnológico, especialmente en semilla con niveles de soberanía que no fuese dependientes de la compra a nivel internacional, ¿no? Entonces, por allí empezamos con el uso de la prospectiva, cosa que es una herramienta que también quisiéramos mantener dentro de estos procesos de vigilancia tecnológica, porque también se complementan con todas las metodologías que ustedes nos han traído en el día de hoy. Entonces, bueno, manifiesto nuevamente el agradecimiento en nombre de nuestro, pues, de todo el equipo que nos acompañó. Ahí en pantalla tienen nuestras redes sociales para que nos contacten. Recuerden que sus ponencias van a ser publicadas en nuestro canal de YouTube y que además estará también siendo escrito en nuestros cuadernos de debate que salen también todas las semanas por nuestra página. Reitero el agradecimiento a los que además participaron el día de hoy, a los consecuentes, porque tenemos mucha gente que nos sigue todos los miércoles y que están aquí siempre con nosotros, acompañándonos. Bueno, buen provecho para todos, agradecida, y nos seguimos viendo y ojalá mantengamos el contacto, Alejandro y Iván, para hacer cosas en conjunto. Gracias. Bueno, pues lo que voy a mencionar entonces, que el agradecimiento amplio por habernos permitido participar y, bueno, expresar un poco, pues, nuestras ideas, nuestra experiencia, el cómo hemos evolucionado. No ha sido un camino fácil. Nos hemos tenido ahí
diversas situaciones que hemos pasado bien. Y bueno, ahora sí que lo importante y qué bueno que se presten estos foros para seguir aprendiendo, compartir estas experiencias, porque creo que podemos entre todos ayudarnos, ir mejorando y bueno, reiteramos nuestra disposición nuevamente. Seguimos en contacto. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Seguro. Gracias a todos y bueno, queda finalizado el foro por el día de hoy. Buen provecho para todos.